La Reserva Hidrológica del Río Manzanares. La Reserva Hidrológica del Río Manzanares presenta peculiaridades que van más allá de su integridad como sistema fluvial. Es sin duda la reserva hidrológica más visitada de España y a pesar de esta elevada carga de visitantes, conserva intactas las cualidades ecológicas e hidrológicas que llevaron a su declaración por acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017. Además de esta declaración como reserva hidrológica, el Alto Manzanares goza de otras figuras de protección como Parque Nacional Sierra de Guadarrama, Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Conservación Cuenca del Río Manzanares, lo que nos da idea de la importancia ecológica de la zona y su aportación a la biodiversidad del entorno geográfico de la región. Con una longitud total de 10,5 kilómetros, la reserva comienza apenas el Manzanares abandona los neveros de los que nace y continúa hasta aguas arriba del casco urbano de Manzanares el Real y constituye un excelente ejemplo de río de montaña mediterránea sobre sustrato silíceo. El río es el corazón mismo de la vertiente sur del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y por su situación, a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Madrid, recibe más de 2 millones de visitantes al año que acuden en busca de los valores ambientales que el río aporta al conjunto del Parque Nacional. Aguas extremadamente puras y un paisaje espectacular fruto de la acción del agua sobre las masas graníticas. Grano a grano, casi molécula a molécula, el agua abre en los berrocales de las laderas infinidad de minúsculos caminos, pequeños cauces a veces limitados a una pequeña grieta en la roca que poco a poco van convergiendo sobre el cauce del Manzanares, dando al paisaje la belleza y singularidad de formas que son parte del conocimiento popular que los madrileños tienen de su amada Pedriza. Pero es el río en sí mismo uno de los mayores valores ambientales de todo el Parque Nacional. Por una parte, la misma naturaleza de la roca apenas transfiere materiales disueltos al agua del Manzanares, que de esta forma mantiene un alto grado de pureza. Por otra, el río nace a una elevada altitud, por lo que sus fuentes beben directamente de los neveros y pequeños tributarios situados dentro de un ambiente propio de la alta montaña sin impactos destacables. Como resultado, el Alto Manzanares se caracteriza a lo largo de toda la reserva por presentar aguas de una calidad ecológica excepcional que albergan especies muy características de esas condiciones. El punto exacto de nacimiento del Manzanares se considera situado en el llamado Ventisquero de la Condesa, una zona de relieve más suave situada a 2.190 metros de altitud, ubicada en la vertiente sur de la Cuerda Larga, cadena montañosa granítica presidida por los picos del Alto de las Guarramillas,
2.262 metros, conocido como la Bola del Mundo por el repetidor de televisión instalado en él, y el Cerro de Valdemartín, 2.282 metros. Este ventisquero y otros situados en valles colindantes son puntos en los que grandes acumulaciones de nieve se mantienen hasta bien entrada la primavera, circunstancia por la que alguno de ellos ha sido objeto de un uso especial a lo largo de la historia. En concreto, el ventisquero de la Condesa da nombre a uno de los más importantes y del que nace el cauce principal del Manzanares. Por su situación altitudinal y geográfica, recibe una gran acumulación de nieve proveniente no solo de la propia precipitación sobre el terreno, sino y sobre todo de la movilización de la nieve caída en la cara norte de la sierra, que tiende a acumularse en esta zona por acción del viento y los temporales. Incluso para favorecer esta acumulación de nieve que nutría a la ciudad de Madrid de nieve y hielo hasta el final de la primavera, en siglos pasados se construyeron muros de piedra que favorecían aún más dicha acumulación. Gracias a los espesores de nieve logrados por este efecto, el Manzanares nace con un buen caudal a pesar de la severidad de las condiciones de la alta montaña. De igual forma, algunos de sus principales tributarios dentro de la reserva nacen de otros ventisqueros menores, dotando a los cursos de agua de condiciones excepcionales a pesar de su situación geográfica, con caudales relativamente altos incluso al principio del verano si el invierno ha sido particularmente abundante en nieve. El régimen pluvionival de caudales permanentes, tan característico del ciclo hidrológico del Manzanares, comienza en el otoño con una climatología propia de la alta montaña, en donde los episodios de fuertes nevadas y heladas continuas van a ser muy frecuentes ya desde mediados del otoño hasta la ahora lejana primavera. Durante los meses invernales, cuando para que dé comienzo el deshielo han de pasar aún bastantes semanas, el Manzanares baja transparente, frío, y la vida en sus aguas parece haberse detenido. Bajo la superficie, unas pocas truchas se dejan ver solazándose en medio de las aguas heladas, mientras que la mayoría de macroinvertebrados pasan esta época en estados larvarios incipientes apenas visibles en el fondo del río. Las precipitaciones sólidas favorecen la presencia de caudales reducidos y aguas a muy baja temperatura, lo que lleva a la congelación de las orillas del río a lo largo de todo su recorrido en la reserva. Las gotas de los rápidos se van congelando unas sobre otras y en las partes que permanecen a la sombra, a lo largo de los meses invernales, el hielo se acumula, creando fantásticas formas que juegan con la morfología del cauce y de la vegetación del río. Asentado sobre la huella de un antiguo circo glaciar, los primeros metros del río Manzanares discurren por un pequeño valle colgado en la parte alta de la sierra, una zona de menor pendiente que aprovecha el duro trabajo de los glaciares que cubrieron la zona. Gracias a ello, y a pesar de la altitud, el río presenta diversos ambientes fluviales que posibilitan la presencia de numerosos organismos acuáticos, incluso peces. A pesar de que en muchos inviernos la nieve puede llegar a cubrir todo su nacimiento durante semanas e incluso meses, las truchas se las han arreglado para mantener una población estable aquí, a 2.000 metros de altura. Esa menor pendiente del río posibilita el desarrollo de una alternancia de saltos de agua y pequeñas pozas
que sostienen una significativa vida acuática a pesar de las bajas temperaturas y de la escasez de nutrientes. Dentro del cauce podemos encontrar dispersos ejemplares de trucha de pequeño tamaño con bajas tasas de crecimiento que les permiten explotar los limitados recursos del río. En muchas zonas podemos tener la sensación de que las aguas están totalmente vacías, pero un pequeño truco visual nos va a permitir detectar mejor a sus pobladores. Acelerando la imagen, vemos mejor la multitud de pequeños macroinvertebrados que, perfectamente mimetizados con el fondo, pululan entre los cantos del torrente. Ellos son la base alimenticia que sustenta la población piscícola, mientras que varias especies de aves alpinas depredan sobre ellos una vez que abandonan las aguas y se transforman en insectos alados. Esta particular orografía que rodea el nacimiento del Manzanares ofrece alimento y refugio a otra especie emblemática de la reserva y de todo el Parque Nacional. A lo largo de todo el año, pero en especial cuando las condiciones invernales atenazan el valle, rebaños enteros de cabra montés aprovechan los pastos que se desarrollan cerca del río en cuanto se retira la nieve. Aquí encuentran unas condiciones un poco más suaves para superar el rigor invernal. Una buena oportunidad para encontrar alimento de calidad durante los peores meses del año sin alejarse demasiado de los roquedos en los que pasan gran parte de su ciclo vital y en donde encontrar refugio a la menor señal de peligro. Cuando el Manzanares abandona el relieve relativamente suavizado de su parte más alta, su cauce afronta dos grandes cambios casi simultáneamente. Después de descender lo suficiente como para que las temperaturas superen el valor necesario, el río entra en la zona dominada por el arbolado a la vez que se adentra en un abrupto cañón con una pendiente tan elevada que lo transforma en un auténtico torrente de espuma blanca. En las laderas y de forma ya ininterrumpida a lo largo de la extensión de la reserva hidrológica, el arbolado cubre por completo todas las vertientes del valle, donde destacan la presencia de Pinus silvestris, mientras que un pequeño bosque de ribera comienza a cobrar fuerza anclado a las empinadas orillas del río. El incremento de temperaturas se va dejando notar en la dinámica fluvial. Aunque en las últimas semanas del invierno las nevadas siguen acumulando nieve en la sierra, a mediados de marzo el balance entre insolación y altitud va decantándose hacia un incremento de temperaturas que se dejan sentir en el cauce. Periodos más cálidos funden la nieve de las cotas más bajas, haciendo subir el caudal del Manzanares gracias al aporte de multitud de pequeños arroyos que juntos irrumpen en esta escarpada parte del cauce. En este sector, la velocidad del agua arrastra cualquier tipo de sedimento y en varios tramos el río transcurre sobre el granito desnudo en una continua sucesión de rampas y saltos, apenas rotas de vez en cuando por cristalinas pozas excavadas en la roca y algunas zonas de menor pendiente en las que el río comienza a mostrar el aspecto que le caracterizará unos kilómetros más abajo. Mientras tanto, durante un par de kilómetros, este Manzanares torrencial discurre en muchos tramos oculto a la vista, apenas vislumbrado en algunos puntos como un tumulto de agua blanca oculto por la vegetación y lo abrupto del terreno, pero siempre presente en todo el valle como un estruendo que llena cada rincón del paisaje. En este sector de máxima pendiente, el Manzanares pasa de arroyo de montaña a río, alimentado por varios afluentes que, como él, nacen de los ventisqueros de la Sierra de Cuerda Larga. Son los arroyos del Berzoso y del Francés, primero, y el arroyo del Chivato un poco más tarde, que, como el propio Manzanares, se despeñan por sus respectivos cañones casi ocultos por las murallas graníticas y la vegetación de las laderas.
Con sus aportes, bastante notables en el caso del chivato, el Manzanares cobra entidad de río y el cauce busca el espacio que necesita para albergar estos caudales en una zona en la que la pendiente aún es muy alta. Las orillas se amplían, alejando el bosque de ribera y labrando un espectacular cañón de roca que constituye el corazón de la reserva del Manzanares. Si tomamos como cierta la afirmación de que uno de los espectáculos naturales más afines al espíritu humano es el del agua y la roca, entenderemos la fascinación que ejerce el Alto Manzanares a quien lo visita. En cualquier rincón de este paraje se escucha una corriente, un pequeño salto de agua y, en algunos casos, auténticas cascadas que se suceden una a otra mientras su agua se trasvasa de poza en poza. La naturaleza granítica del sustrato condiciona enormemente el transcurso del agua, que se debe amoldar constantemente a cualquier fractura de la roca, a las dificultades que la dureza del granito somete al río a cada paso que da. A lo largo de unos 300 metros, las orillas del Manzanares se vuelven de granito puro, y el río transcurre por pozas y rampas en las que apenas se detienen los sedimentos, por lo que el discurrir del agua en esta zona es un espectáculo por sí mismo. Y más aún si cabe, cuando a esta espectacular orografía añadimos los caudales que durante el deshielo bajan de las cumbres aún nevadas. Es el momento de ver al Manzanares en todo su esplendor, en una increíble exhibición de agua explotando a cada ruptura de pendiente, generando formas increíbles en el granito, al que grano a grano el río va esculpiendo en forma de marmitas, cascadas, pozas, remolinos. La primavera inminente despierta el auténtico carácter del Manzanares. Justo después de la conocida Charca Verde, el Manzanares cruza un estrecho cañón granítico en el que se suceden impresionantes saltos de agua, uno de los puntos más espectaculares y visitados de la reserva. Desde este punto, el río toma un rumbo sur y suaviza su pendiente, favoreciendo el desarrollo de un bosque de ribera bien conservado. Además de fresnedas y alisedas, encontramos características saucedas, como es el caso de una interesante comunidad de Sauceda salvifolia, presidida por el propio Salix salvifolia, especie endémica de la península ibérica. En esta parte del río, la pendiente moderada, la presencia de incipientes zonas de vega y la entrada por la derecha del arroyo de la Umbría incrementan el contenido de nutrientes de las aguas y multiplican los pequeños mesohábitats dentro del cauce, diversificando y ampliando los nichos ecológicos dentro del agua. La comunidad de macroinvertebrados se amplía con multitud de especies adaptadas a cada uno de estos microambientes generados por la diferente granulometría, con ambientes dominados por la presencia de arenas, otros con grandes bloques redondeados por limos con alto contenido orgánico. Además, las aguas enriquecidas en nutrientes permiten el crecimiento de algunos tapetes de diatomeas y algas filamentosas y, sobre todo, musgos de diferentes especies y de tallos y raíces de otros macrofitos de mayor porte. Paulatinamente, pasamos de la baja diversidad que caracteriza a la parte más alta a una asombrosa profusión de grupos de macroinvertebrados que encontramos ocupando cada uno de estos diferentes ambientes. Los riacofílidos son una familia de tricópteros adaptados a zonas con acumulaciones de sedimentos gruesos. Enterrados en ellos, se mueven por sus intersticios, procesando las pequeñas partículas orgánicas que arrastra el río. Al igual que sus parientes cercanos, los hidrosíchidos, utilizan sus garfios terminales para agarrarse al sustrato y así no ser arrastrados aguas abajo. Cuando el sedimento se hace aún más fino por estar en zonas de muy baja corriente y aumenta su contenido en materia orgánica,
varios taxones de efeméridos desarrollan aquí sus fases acuáticas. Como adaptación a estas condiciones, en las que el oxígeno puede ser un factor limitante, presentan un característico movimiento branquial que suple la falta de corriente en su medio. En estas mismas zonas de baja corriente y sedimentos más finos, encontramos nuevas especies de tricópteros, en este caso limnefílidos, provistos de una carcasa protectora que crean alrededor de su cuerpo, uniendo pequeños palitos con la seda que ellos mismos secretan. Este pesado estuche cumple además varias funciones: defensiva, mimética y también como anclaje, ya que el peso que les brindan impide el ser arrastrados por la corriente. Cuando la energía del agua aumenta, debe aumentar también el peso de estas carcasas. Así, los tricópteros de la familia Sericostomatidae utilizan pequeños granos de arena que les permiten explotar ambientes en los que la corriente es algo más fuerte. Del mismo grupo taxonómico que los efemerélidos, pero adaptados a un ambiente dominado por las corrientes más elevadas, los miembros de la familia de los heptagénidos poseen una morfología aplanada que les permite adherirse a las piedras para evitar así ser arrastrados por la corriente. Junto a ellos, podemos observar nuevos grupos de tricópteros con carcasa, los pequeños glososomátidos y braquicéntridos, que forman su cubierta protectora con pequeños trozos de arena brillante y otras partículas procedentes del sustrato donde desarrollan sus ciclos vitales. Otros grupos de insectos dependen de una manera directa de la presencia de vegetación acuática que se desarrolla en zonas con presencia de sedimentos finos. Entre sus tallos y raíces podemos encontrar con facilidad las grandes ninfas de varias especies de libélulas. Todas ellas están especializadas en depredar sobre el resto de especies gracias a una estructura llamada máscara que les permite proyectar su mandíbula para capturar presas. Por tamaño destacan diferentes especies de aésnidos, grandes libélulas que forman parte de las denominadas libélulas cernícalo, que patrullan las orillas a la caza de insectos voladores en su fase adulta. Relacionados con las libélulas, los caballitos del diablo también se asocian a un ambiente concreto del fondo del río. En zonas en las que se combinan las arenas más finas con raíces y vegetación acuática, encontramos las gráciles larvas de Calopteryx, otra especie depredadora, pero con una morfología completamente distinta a la de las libélulas y adaptada a la vida dentro del sedimento. Junto a esta enorme diversidad de insectos, aún podemos encontrar un buen número de otras especies de macroinvertebrados, como duelas, y diversas especies de sanguijuelas, que se mueven entre los sedimentos, ayudadas por la acción de las ventosas que poseen en los extremos del cuerpo. Y aún podemos ampliar más el listado de especies si tenemos en cuenta otros grupos de insectos acuáticos que siguen ligados al agua en sus fases adultas, como varias especies de escarabajos de superficie y buceadores, y las siempre presentes chinches acuáticas conocidas como zapateros. Muchas de estas especies son auténticos indicadores de alta calidad ambiental. Su mera presencia, y sobre todo el hecho de que varias de ellas estén presentes en una misma comunidad de macroinvertebrados, nos indican la elevada calidad ecológica del Manzanares en este punto. Pero esta alta diversidad de organismos acuáticos no solo es un buen indicador de calidad ambiental. Para el gran depredador de estas aguas, constituye un recurso alimenticio sobre el que hacer crecer sus poblaciones de una forma notable. En tan solo unos pocos kilómetros desde su nacimiento, la población de truchas experimenta un incremento que se relaciona directamente con el incremento de recursos disponibles que se produce desde la charca verde. Aunque presente a lo largo de todo el cauce, incluso en ubicaciones con factores limitantes para su desarrollo, como son las zonas de cauce sobre roca madre, la capacidad migratoria de las truchas las lleva a explorar todo el abanico de posibilidades que el río les ofrece, aunque sea solo de forma estacional. Pero cuando el Manzanares cobra entidad,
La multitud de pequeños hábitats y diversidad de condiciones sobre los que se asienta la comunidad de macroinvertebrados posibilita un desarrollo paralelo de la población truchera. Hay una clara distribución de los ejemplares a lo largo de esta diversidad de ambientes. En zonas muy someras podemos encontrar pequeños ejemplares aislados que, a cambio de unas condiciones más expuestas a la depredación, obtienen sin disputas la abundante comida que el río transporta. A medida que la calidad del medio aumenta, con mayor cantidad de refugio y de comida disponible, aumenta la densidad de ejemplares. Determinados puntos, como son las pozas con mejores condiciones de oxigenación, son el territorio de caza de un mayor número de ejemplares y de mayor tamaño. No en vano, la trucha es una especie territorial, que establece una jerarquía de acceso a los recursos en función de su tamaño. Una mejor situación frente a un buen refugio o una buena provisión de insectos suele estar ocupada por ejemplares mayores, que defenderán su posición con pequeños ataques y amenazas al resto de ejemplares. Pero aunque podemos considerar al Manzanares en este punto como ejemplo de río bien conservado, el efecto de la acción del hombre también se deja notar. Dispersas entre las truchas autóctonas, pero llegando a dominar algunas ubicaciones a medida que descendemos río abajo, encontramos una población estable de trucha arcoíris, una especie invasora de origen americano que compite por los recursos con nuestra trucha. Ambas especies tienen modos de vida similares, por lo que en determinadas circunstancias la mayor agresividad de la trucha americana desplaza a la autóctona de las mejores posiciones de caza, un efecto negativo que precisa de medidas de control de la población invasora. Situadas en los puntos de caza, las truchas esperan el paso de larvas de insectos que arrastra la corriente, en muchas ocasiones mientras intentan alcanzar la superficie para metamorfosearse en insectos adultos. Apostadas en cualquier lugar favorable, grupos de truchas se alimentan de la deriva de larvas, pero también de los insectos adultos que se posan en la superficie para depositar de nuevo sus huevos. Estas eclosiones de insectos suelen ser sincrónicas a lo largo de todo el cauce, por lo que en determinados momentos su abundancia es tan alta que las truchas solo comen la especie abundante en ese momento, desatando su instinto depredador y llevándolas a situarse más cerca de la superficie para tener un mejor acceso a este recurso. Este carácter depredador lleva a las truchas a depredar incluso sobre los individuos de su propia especie, razón por la cual hay una clara segregación de individuos por su tamaño. A tan solo unos metros de donde los adultos dan cuenta de los insectos que les trae la corriente, los pequeños alevines ocupan las gravas de las zonas más someras de las que salieron hace tan solo unas semanas. Estos alevines de tan solo unos pocos centímetros de longitud y unos gramos de peso han pasado el invierno en forma de embriones enterrados en las gravas del fondo. Transcurrido el tiempo necesario, rompen el huevo y salen al agua libre, donde inmediatamente ocuparán su tiempo en alimentarse sin cesar de los pequeños organismos que constituyen su principal fuente de alimento. Indicadores de que la primavera avanza, a la vez que estos primeros alevines, otros milagros tienen lugar en el Manzanares. Tardías respecto a las zonas más bajas, sucesivas floraciones llenan de colores las orillas del río. En las altas cumbres, las laderas liberadas de nieve presentan una banda ininterrumpida de flores que corona toda la parte alta de la sierra. Inmediatamente por debajo, las matas de brezo blanco adornan y cubren las orillas muy cerca de su nacimiento, acompañadas de las espectaculares inflorescencias del gamón, una llamada irresistible para multitud de insectos. Tras recorrer su parte más abrupta, la reserva amplía sus riberas y acoge plantas propias de latitudes más bajas. En estas fechas, la lavanda jalona de parches morados las orillas hasta muy cerca del agua,
mientras las jaras hacen lo propio en las ubicaciones más termófilas y secas, brindando al granito el contraste de sus flores. En el tiempo de la corta estación favorable, la vida explota por todos los rincones de la reserva hidrológica del Alto Manzanares. Siguiendo río abajo, la reserva hidrológica se adentra en un nuevo cañón antes de llegar a su límite inferior, cerca de la población de Manzanares el Real. Un anuncio de las profundas alteraciones que la actividad humana va a llevar a cabo en su cauce hasta su desembocadura en el Jarama, una vez rebasada la ciudad de Madrid. Desde las alturas en las que nace, sin embargo, para los millones de visitantes y habitantes de la gran urbe, el Alto Manzanares constituye un faro de naturalidad siempre a la vista, un recuerdo de que ese paraje de agua y roca sigue vivo y limpio para el disfrute de todos.